días, hermanos y hermanas. Que la bendición de Dios sea sobre todos ustedes. Yo quisiera invitarlos ahí donde usted se encuentra en este momento, que pueda abrir sus Biblias o coger su teléfono, su aplicación y buscar en el libro a los Hebreos, el capítulo 4, versículo 15 y 16. Vamos a leer de la siguiente manera. Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más lo necesitamos. Hermano y hermana, yo le voy a invitar que ahí donde usted se encuentra, en su sillón, en su mesa, donde usted se encuentra en su casa, que pueda elevar una plegaria al Señor conmigo en esta mañana. Dios y Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos delante de ti y nos acercamos al trono de tu gracia, Señor, confiadamente, Padre, porque sabemos que tú escuchas nuestra oración. Sabemos que cualquiera de nuestras debilidades, Padre Celestial, tú nos comprendes, tú nos entiendes, Padre Celestial, porque tú has pasado por las mismas debilidades cuando te hiciste hombre, Padre Celestial. Gracias infinitas te damos en esta mañana por el privilegio que nos das, Señor, de poder estar acá, aunque sea en nuestras casas, Señor, pero en un mismo sentir con todos nuestros hermanos, Padre Celestial. Y en esta mañana te queremos pedir que recibas nuestra alabanza, que recibas nuestra adoración como ofrenda de olor fragante delante de tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido a adorar al Rey. Hemos venido a cantar, hemos venido a exaltar, hemos venido
mereces toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Padre. Te lo damos a ti, Señor, porque tú eres un Dios fiel. Tú nunca cambias, Señor. Tú no nos abandonas, tú no nos dejas. Tu fidelidad está siempre con nosotros, Padre. Mi alma confiará en tu fidelidad. Sé que tú no mientes, tú no te arrepientes. Lo que dices lo harás por tu fidelidad. Mi corazón no temerá, sé que a mi lado estás. Mi fortaleza en ti estará, mi alma en ti descansará. Tu fidelidad a mi lado está, nunca cambiará, no me dejará, Dios, tu fidelidad. Tu fidelidad permanecerá. Tú me guardarás, me sustentarás, grande es tu fidelidad. Aunque ande en sombra, con muerte me aceche, mi alma confiará en tu fidelidad. Sé que tú no mientes, tú no te arrepientes. Lo que dices lo harás por tu fidelidad. Mi corazón no temerá, que a mi lado estás. Mi fortaleza en ti estará, mi alma en ti descansará. Tu fidelidad a mi lado está, nunca cambiará, no me dejará, Dios, tu fidelidad. Tu fidelidad permanecerá. Tú me guardarás, me sustentarás, grande es tu fidelidad. El cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no lo hará. Misericordia me darás, nunca me dejarás. El cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no lo hará. Misericordia me darás, nunca me dejarás. Fidelidad a mi lado está, nunca cambiará, no me dejará, Dios, tu fidelidad. Tu fidelidad permanecerá. Tú me guardarás, me sustentarás, grande es tu fidelidad. Eres fiel, Señor, siempre fiel a mí, Jesús. Aunque no sea fiel, tú permaneces fiel. Nunca me dejarás.
Dios les bendiga, hermanos, a todos en esta mañana dominical tan especial para cada uno de nosotros. Nos alegramos de que esté ya conectado y poder estar dispuesto a poder escuchar la palabra del Señor. Para eso, le pido que por favor abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 20, y vamos a leer solamente un verso, el verso número 28. Mateo 20, 28. Dice la palabra de la siguiente manera: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Voy a volver a repetirlo, Mateo 20, 28. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Rescatados por Cristo es el tema de esta mañana. Hoy me voy a centrar justamente en lo que significa el rescate que Jesucristo pagó para hacer de nosotros hombres y mujeres libres. Ahora, existen expresiones en el Antiguo y en el Nuevo Testamento específicamente y que pues fácilmente podemos corroborar en la multitud de diccionarios e enciclopedias que comentan el texto sagrado, que cuando las comparamos, estas expresiones, con su posible significado actual, o sea, del momento, como que han perdido justamente su significado, pero más su fuerza. Por ejemplo, Jesús decía que todo aquel que quería ser su discípulo era necesario que tome su cruz diariamente. Eso creo que todos los creyentes en algún momento lo hemos escuchado, ¿no? Que cada día era necesario que el discípulo tome su cruz, ¿no? Y lo siga. Ahora, cuando esa frase era escuchada por las personas en el tiempo de Jesús, se llenaban de temor e incertidumbre, porque en aquella época cargar su cruz tenía un significado concreto, real, palpable. Ahora, debido a que era habitual ver en las entradas de los pueblos en aquel tiempo, en los caminos precisamente, ver hombres y mujeres, muchos de ellos inocentes, morir lentamente, cruelmente, clavados en cruces. Ahora, en nuestro tiempo, cargar su cruz, esta frase, cargar su cruz, ha sido realmente minimizado. Hablando incluso simbólicamente en los círculos religiosos, esta frase denota como soportar una carga que le es pesada a la persona que se le dice llevar su cruz. Es decir, ahora no lo vemos tan literal como lo veían las personas anteriormente. Y es similar cuando hablamos del término rescate. Rescate para nosotros es el precio generalmente elevado que se le exige o que se exige para liberar a una persona que se tiene cautiva. Sin embargo, en la época de Jesús no era así. Cuando la gente escuchaba específicamente pagar un rescate, todos lo relacionaban a un lugar específico donde se hacía esta transacción, este negociado, y ese lugar se llamaba el fórum o el mercado, ¿no? Para que entendamos mejor. Y más específicamente se le relacionaba al lugar donde se encontraban los esclavos. Sepa que en el tiempo del Imperio Romano, entre el 8 a 12% de la población eran esclavos. Ahora, se encontraban esclavos por todos lados, en las grandes ciudades, en las zonas rurales, en las montañas, en los valles, en las casas de gente acaudalada, lujosos, ¿no? Que también
pues compraban esclavos y era un sinónimo de poder, de influencia ante los demás, tener esclavos en las casas lujosas, pero también se encontraban esclavos en las minas y en los barcos. Y su comercio era muy, muy lucrativo y era muy practicado en aquel tiempo. A pesar de que había esclavos que gozaban de buena salud, habían otros que no la tenían y eran en la mayoría. Sin embargo, su precio era muy, muy elevado y esa era la cantidad que el comprador le pagaba al vendedor, al comerciante, y a ese precio se le llamaba rescate. Y justo en ese contexto es donde Jesús pronuncia la palabra rescate en Mateo 20:28, que dice: así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hablar del rescate en la Biblia es hablar también de la doctrina de la redención, que afirma que Jesús ha pagado el rescate justo y necesario para liberar a los cautivos. Esos cautivos éramos nosotros, antes de nuestra conversión a Cristo, cautivos del pecado. Y esa es la condición de cómo toda la humanidad se encuentra hoy ante Dios. Están cautivos del pecado que los asedia, cautivos de Satanás que los explota, de pasiones que los dominan y de la muerte que les espera. Entonces, la idea de rescate es pagar un precio alto que cubre el pago por los pecados y para cumplir con la justicia divina. Estoy hablando de un contexto bíblico. Y la idea de redención es que pone de relieve la liberación conseguida como resultado del rescate pagado. En este caso, el rescate que pagó Cristo por nosotros. Ahora, para explicar más acerca de esta enseñanza del rescate, veamos 4 aspectos. Cada uno de ellos tiene su particularidad, lo van a ver, pero a la vez se complementan entre sí. El primero de estos aspectos, ya hemos hablado un poco, pero vamos a profundizar, evoca la idea de comprar o vender en el mercadillo. En este caso, el de comprar o vender esclavos. Vuelvo a repetirlo, en la antigüedad siempre se encontraban en los mercadillos populares, en el fórum, la compra y venta de esclavos. Hombres, mujeres, niños, intelectuales, iletrados, civiles, militares. Todos este tipo de personas se ponían a la venta o también a la compra, completamente desprovistos de su dignidad e incluso desnudos. Ellos eran tocados, humillados, cuestionados por su físico o su apariencia por sus adquisidores o compradores. Incluso esta práctica de compra y venta de esclavos se siguió dando en algunas naciones hasta el siglo pasado de nuestra era. Un detalle era que el esclavo se le valorizaba por la calidad de dentadura que tenía. Y esa es la manera en cómo se veía si es que estaba sano o no. Esta idea de compra y de venta de esclavos nos hace ver también la condición de la que se encuentra la humanidad ante Dios. Por no querer temer a Dios y estar en sus caminos de bien, los seres humanos están cautivos de aquel que los esclaviza. El que los esclaviza se llama Satanás. Los seres humanos están cautivos. La Biblia dice en Juan 8:44 que el hombre sin Dios tiene a otro padre y ese padre se llama el diablo y hace lo que él les ordena hacer. También el apóstol Pablo dice en Romanos 6:17 que todos los hombres son esclavos del pecado. Y es así como hombres, mujeres, jóvenes
niños, son expuestos a la compra y venta en ese mercadillo de esclavos para aquel que los pueda comprar, al que le da más. Y uno será vendido a la enfermedad, y otro será vendido a una pasión destructoria, y otro será vendido a un estado de pobreza extrema, y otros son vendidos o adquiridos por demonios o por alguna maldición que ha caído sobre ellos, y otros serán adquiridos por la seducción y el placer. Todos son vendidos, ofrecidos por Satanás. Y probablemente tú has sido vendido o adquirido, querido amigo o querida amiga, por alguno de estos compradores que son muy crueles. Quizás estés escuchando esta reflexión que está dirigida para los creyentes, para los hijos de Dios, y tú aún estás en ese mercado de esclavos, en ese fórum. ¿Quién será aquel malvado o perverso que ha venido a comprar tu alma? ¿Quién habrá sido el que ha pagado el precio por tu infelicidad, por tus fracasos, por tu mala vida? ¿Quién habrá invertido por arrastrarte en el pecado? A ti, a tu familia, a involucrarte en la lujuria, en ser el amor de muchos y a la vez de nadie, o de nadie, en el placer mal habido. ¿Quién habrá invertido para arrastrarte en todo eso? ¿Quién es aquel que ha pagado para aprender, para que tú aprendas a mentir, para que aprendas a robar, a insultar, o muchas veces incluso a matar, a ser desleal, a ser desobediente? ¿Quién habrá pagado para que tú seas torturado por todo ese tipo de vicios? El alcohol, el sexo, las drogas o la pornografía. Y estas son ataduras que vives tú cada día, día tras día. Te hacen bajar la cabeza y muchas veces aceptas tu condición, querido amigo. Tú dirás, al fin y al cabo, yo no soy el único. Sí, es verdad, no eres el único, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que conduce a la perdición, a la destrucción, y muchos son los que entran por ella, dice el Señor Jesús en Mateo 7:13. Pero en ese mercadillo de esclavos, déjame decirte algo, hubo también uno que apareció, irrumpió, llegó y estuvo dispuesto a pagar el rescate. No fijándose en quién, si eres hombre o mujer, niño, adulto, intelectual o iletrado, Él vino por todos los esclavos de todos los tiempos, por toda la humanidad que se encontraba en pecado, en la decadencia moral, en la enfermedad, en la más abyecta humillación. Él no vino para pagar, no con algunos kilos de oro y plata o con alguna piedra preciosa. Este hombre se llama Jesús, el Hijo de Dios, quien pagó el rescate a cambio de algo más valioso. Él dio su vida por nosotros en la cruz, derramando su sangre. Gloria al Señor. En 1 Corintios 6:20 dice que hemos sido comprados por precio. El precio de la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Él lo hizo por amor, por esta humanidad cautiva, esclava del pecado, que fue creada para ser libre realmente. Por eso Dios envió a su Hijo, no para ser servido, sino para servirle y dar su vida en rescate. Jesús no solo ha venido para aliviar, hermano, hermana, amigo, el sufrimiento del hombre, vino para pagar el rescate, vino para comprarlo. Ahora que has sido comprado, tú y yo hemos sido comprados, el pecado no puede contra nosotros ni tampoco contra ti, ni la enfermedad seguirá siendo tu opresor, ni aún la muerte te privará del amor de Dios que está en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Escucho un amén ahí donde tú te encuentras. Qué bueno que creas eso. Ahora, el segundo aspecto de rescate. El segundo aspecto de rescate evoca la idea de que una vez haber sido comprado, la persona es retirada de ese mercadillo y no estará nunca más a la venta. Siempre en el contexto de aquel tiempo, el dueño de un esclavo, por diversas razones, insatisfacción, cólera, muchas veces se cansaban de ellos, por diferentes razones, ese amo, ese dueño de esclavo era libre de volverlo a vender en el mercadillo. Y una vez más el esclavo era humillado, maltratado, tocado por sus posibles y crueles compradores. Sin embargo, hermano, el rescate que Jesús pagó fue diferente. Él pagó el precio más elevado que podía o que se podía dar por la humanidad. Pero también ese pago fue suficiente, escuche esto, para sacarla definitivamente del mercado y no ser revendida otra vez. Es decir, que Jesús saca a la humanidad, la compra a precio de su sangre y ya definitivamente la saca de ese mercadillo, de ese comercio, para que esta humanidad no sea revendida una vez más. Y Jesús, hermano, hermana, no cambiará de opinión. Aunque seamos infieles con Él, y muchas veces lo somos, Él no se cansará de nosotros. No se llenará de ira hacia nosotros, aunque muchas veces nos disciplina, pero lo hace porque nos ama. Él, Jesús, no nos devolverá al mercadillo otra vez para que seamos comprados. Es decir, que no volvemos a estar en venta. Nunca más seremos vendidos por Él ni por nadie, porque Él nos sacó definitivamente de ese estado de esclavitud para siempre. Gloria a Dios. Sin embargo, ¿es una realidad para ti lo que yo te digo? ¿Es que esta es realmente una realidad para ti? Es decir, ¿has salido tú definitivamente de ese mercadillo? Porque no solo es contentarse con decir que Jesús ha pagado el rescate por tus pecados, por mis pecados. Debemos de tener en cuenta que Jesús también nos ha sacado definitivamente del mercadillo para no regresar más ahí. Y yo soy enfático en esto. Él nos ha sacado de allí a fin de que el enemigo no nos vuelva a esclavizar. Ya sabe que el enemigo está como un león rugiente buscando a quien devorar. Sin embargo, es triste ver que existen cristianos que por sus actitudes y la vida que muestran, la vida que llevan, pareciera que aún siguen rondando por ese mercadillo. Han sido comprados por Cristo y siguen paseándose por el foro, por el mercadillo, arriesgándose que el pecado una vez más los atrape y los esclavice. Entendamos de una vez por todas, hermanos, hermanas, que Jesús no solo pagó el rescate, sino que nos ha alejado de ese estado de esclavitud, de maldición, para ser libres, no más en ese estado de venta, amado hermano, amada hermana. El Señor nos ha hecho libres y nos ha sacado de esa esclavitud. Llegamos al tercer aspecto de rescate, y este tercer aspecto de rescate evoca la idea de que no solo hemos sido comprados para ser o para servir a un amo, en este caso a Dios, sino que también para que ese Dios nos otorgue una verdadera libertad. Recordemos, 1 Pedro 1:18 dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Lo voy a repetir una vez más. 1 Pedro 1:18 dice que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Jesús no nos compra para ser esclavos ahora de Él.
Jesús no es un tirano como lo es Satanás. Jesús no nos tiene bajo sus pies, encadenados para que no nos escapemos y cumplamos con sus caprichos. En Juan 8:32 se nos dice que cuando el hombre se acerca a la verdad que es Jesús, esta verdad lo hace verdaderamente libre. Lo hace libre. Tenemos entonces un certificado que nos garantiza que somos libres, ya no más esclavos del pecado ni de la maldad. Ahora somos llamados hijos de Dios. Somos libres y lo vamos a hacer siempre. Gloria a Dios por esa bendición. Pasamos rápidamente al cuarto aspecto del rescate. El último, por cierto, y este evoca la idea de que el hombre ha sido comprado a precio de sangre para ser renovado de tal manera que regrese a su estado original en el cual fue creado. Romanos 3:24 nos dice que por su gracia somos justificados gratuitamente. ¿Mediante qué? Mediante la redención. La redención que Cristo Jesús efectuó. Es interesante saber que Dios, mediante la redención que su Hijo efectuó en la cruz, es decir, que Cristo efectuó muriendo en la cruz, logra que el hombre, escuche bien esto, regrese a ese estado de inocencia y pureza en el cual había sido concebido antes que éste se rebele contra él. Es Dios quien hace todo para que el hombre se reconcilie con él. En Colosenses 1:20 se nos dice que por medio de él, es decir, de Cristo, Dios reconcilió consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Es aquí donde podemos entender, queridos hermanos y hermanas, que todas las cosas malas, nuestros pecados, malas acciones, malos pensamientos, todo lo que hacíamos y éramos antes es perdonado, es cancelado. Nuestras incredulidades, nuestra rebelión incluso contra Dios, que es lo que más detesta Él, a través de la redención que hizo Jesús en la cruz muriendo por nosotros, es perdonado y tenemos paz para con Dios. Romanos 5:1 dice que en consecuencia que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos esa paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ser renovados de tal manera que volvamos a nuestro estado original denota una rehabilitación y una restauración del ser humano, en la cual vamos a encontrar nuestro estatus original de hombre libre, de mujer libre, pero libre del pecado. Y así es como somos llamados verdaderos hijos de Dios. Querido hermano, querida amiga, quiero decirte que todos estos aspectos que hemos tocado rápidamente nos muestran la maravillosa verdad de lo que significa el rescate que Cristo pagó por nosotros. Primero, y voy a resumir, Cristo viene, se presenta en ese mercadillo de esclavos, entregados al pecado, a las impurezas, a la maldad, a los demonios, a la enfermedad, a la propia muerte. Jesús se acerca no importando si éramos hombres, mujeres, niños, jóvenes, o el estatus social que teníamos. Él se acerca, no importando lo que éramos. ¿Qué había en nosotros que la trajera? ¿Qué interés tenía Dios en nosotros para ser comprados a precio alto? A precio alto, si éramos, al contrario, hijos de ira, sentenciados a la muerte eterna. Eso es lo que dice Romanos 6:23.
Sin embargo, Cristo vino por amor y por misericordia a nosotros. Se presenta y paga el rescate por nosotros y por ti también, querido amigo. Segundo aspecto, no solo viene a pagar el rescate, sino que viene para sacarnos y alejarnos definitivamente de ese comercio de esclavaje, para que no volvamos al mercadillo, al foro, y exponernos a ser revendidos una vez más. A través de ese rescate, realmente ya no estamos a la venta al pecado, ni a las pasiones que antes nos asediaban, porque Cristo ha pagado el precio alto por nosotros. Aquí hay un detalle que quiero remarcar, que quizás no lo he tocado, pero Cristo no le ha pagado el rescate a Satanás. Si Satanás es un ladrón, es un advenedizo. Él ha robado lo que a él no le pertenecía. La humanidad no le pertenece a Dios. Y si Jesús ha derramado su sangre, lo ha hecho delante de Dios, de su Padre, no delante de Satanás. ¿A causa de qué? A causa de los delitos, de nuestros delitos, pecados y rebeliones. Con Satanás Jesús no ha negociado nunca y negociará jamás. Ni tampoco le ha pagado nada por nosotros. Lo único que le dijo es, esos esclavos me pertenecen. Es decir, tú y yo le pertenecíamos a Dios. Y eso te dice a ti, amigo que me escuchas, tú le perteneces a Él. Tú no perteneces a las tinieblas. Tú no debes estar en ese mercadillo de esclavos. Él te quiere sacar de allí porque tú le perteneces realmente a Dios. Tú le perteneces a Él, no para vivir una vida de esclavitud, sino para vivir en libertad. El tercer detalle, el precio de rescate nos hizo libres ante el pecado, ante la tentación, ante la maldad e incluso ante Satanás. Tú puedes decir ahora, soy libre y ahora sí puedo tener paz para con Dios. Yo soy libre, tú eres libre y podemos vivir para Cristo, quien nos libertó. Y el cuarto detalle, rápidamente, el precio de sangre nos asegura, de rescate, nos asegura que a través de Cristo y su redención recuperamos nuestra posición original ante el Padre Celestial. Por eso que Él nos dice que seamos santos, porque tenemos esa actitud ahora, esa cualidad ahora. Sed santos porque Dios es santo. Este es el mensaje, hermanos, que proclamamos en estos días tan importantes de la iglesia como es los días de Pascua. Este es el mensaje de redención. Este es el mensaje de salvación para todos los hombres. Hemos sido rescatados plenamente en Cristo Jesús. Ya no soy esclavo del pecado. Dilo ahí en tu lugar. Yo ya no soy más esclavo del pecado. Yo soy un hijo de Dios. Te invito para que puedas orar conmigo en esta mañana. Señor, te doy las gracias, Padre, porque en este momento hemos reflexionado, Señor, en lo que vale o el valor, Señor, del rescate que tú pagaste por nosotros. Te doy las gracias, Señor, porque a través de este estudio, de esta reflexión, nos hemos dado cuenta que no solamente hemos sido rescatados del pecado, sino que tú nos has sacado de ese lugar donde nos tenía esclavizados el enemigo. Nos has roto completamente toda maldición, todo pecado, toda situación que nos avergonzaba y nos tenía esclavizados. Tú nos has sacado, pero nos has sacado también para darnos la libertad, para que realmente podamos ser libres
libres de todo pecado, libres de condenación, libres incluso para poder vencer la muerte. Pero no solamente te quedaste con ellos, Señor, sino que ese precio de rescate, esa sangre bendita que fue derramada en la cruz, por nosotros, nos da la posibilidad de regresar a ese estado original en el cual tú nos creaste como seres humanos. Y es por eso que tu llamado en esta mañana es a tu iglesia a ser santos como tú lo eres. Yo te doy las gracias, Señor, porque, Padre, cada día que pasa nos damos cuenta de que tu venida es cercana, que tú estás ya en las puertas y tú vas a venir por tus hijos, por tus hijas que han sido comprados a precio de rescate. Tu sangre ha sido vertida en la cruz, Señor Jesús, más valiosa que el oro, más valiosa que la plata, más valiosa que cualquier otra piedra preciosa. Y eso fue suficiente para poder libertar a los cautivos que estaban esclavizados por Satanás, por el pecado. Señor, yo sé que en esta mañana también tú estás allí tocando a aquel que no te conoce, Señor, que todavía aún está esclavizado, todavía está en las garras de Satanás. Señor, yo te pido en esta mañana que tú una vez más le recuerdes que ya tú pagaste por él, que ya ese precio de rescate tú lo diste y que en esta mañana él pueda levantar la voz y decirte: Señor, aquí estoy yo también para aceptarte como eso, mi Señor, mi Salvador. Perdona mis pecados. Quisiera vivir esa libertad a la cual tú nos has llamado. Señor, yo te pido por los amigos, por las amigas que están ahora, que solamente ven estos días como días de feriado. Pero no, Señor, nosotros vemos mucho más. Vemos ese rescate que tú pagaste también por ellos. Perdónalos, reconcílialos, Espíritu Santo, con el Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. A ti sea toda la gloria. Dígalo usted ahí en su casa. Dígalo, a ti sea toda la gloria, toda la honra, Señor Jesucristo, ahora y siempre. Amén. Amén. Qué bueno es meditar en la palabra del Señor. Qué bueno es de que podamos haber escuchado este mensaje de salvación que todavía es vigente. Y yo te pido que tú en este día reflexiones aún más en este precio que Jesús pagó por ti. Gracias por habernos escuchado, estar conectados. Siempre estamos contentos de poder bendecir sus vidas, que Dios nos utilice para seguir haciéndolo y que la gracia de Dios los acompañe este día especial. Saludos a su familia, saludos a sus seres queridos. El Señor viene pronto. Maranata, Cristo viene. Amén.